Voy presentando a los siguientes. Es un dúo, ¿vale? Son Alejandro Herrera e Iván García, el CISO y responsable de seguridad de la Autoridad Portuaria. Y, bueno, contar de Alejandro, que cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría, innovación y diseño, con un marcado enfoque en transformación digital, nuevo modelo de negocio y el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones. De Iván García, decir que es responsable de comunicación y seguridad operativa en la APBA, Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, ingeniero de telecomunicaciones especializado en redes y ciberseguridad, con experiencia en infraestructuras críticas. Ha desarrollado su carrera como Senior Networking Engineer en Sopra Steria, aportando un sólido dominio técnico en diseño y operación de infraestructuras complejas. Con todos vosotros, Alejandro e Iván. Un fuerte aplauso. Portado bien. Vale. Lo vamos a intentar. Ellos son de casa. Esto es como en el fútbol. Hombre, aquí estamos en el estadio de casa, ¿no? Exacto. Hombre, faltaría más. Un fuerte aplauso para los hombres. ¿Me pones esto en el otro lado? Bueno, en primer lugar, agradecer a Paco, a la organización, también la enhorabuena por el nivel de todos los ponentes, yo creo que es magnífico, o sea, y estar en este sitio, yo personalmente, y creo que Iván también, nos sentimos muy privilegiados de poder participar en este tipo de eventos. Lo dije el año pasado y este año lo repito, ya el segundo de muchos, por favor, ¿vale? Nosotros, bueno, ¿esta es la presentación? ¿O estoy dando para atrás? Ah, espérate, vale. Ahora. Aquí, vale. Nosotros, bueno, aparte de algunas medidas de seguridad que yo creo que ya se han ido repitiendo a lo largo de todo el Congreso, vamos a enfocarnos un poquito en el tema de la IA y las medidas de seguridad que tenemos que implementar para poder utilizar este tipo de tecnologías de manera responsable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, primero para entrar un poquito en calor también, un pequeño vídeo. Un usuario empieza a trabajar, cafelito, va a abrir el correo, distintas aplicaciones, accede a Internet, la gran puerta. Y esto es lo que vemos nosotros, todos los días, 24/7, 365 días al año. Batalla entre distintos equipos, Blue Team, Red Team, los de azul, el equipo defensor de las distintas organizaciones. Bueno, yo no tengo el nivel que tenía, bueno, menos mal que no lo ha visto Miguel, porque desde luego seguro que me hubiese dado una pedrada, ¿no? Para entrar también, a mí me gusta dar algunos datos de qué es lo que, o cuáles son las distintas tendencias. Bueno, esto es un informe de NICE donde se representa cuáles son las principales razones por las que una organización puede tener un incidente de seguridad, ¿no? 60% por tema de phishing, creo que ya se ha dicho en distintas ponencias. Y además otro 21% pues debido a vulnerabilidades en distintas herramientas que puedan estar conectadas a Internet o con presencia en Internet, ¿no? Es decir, un 80% de los incidentes de seguridad se arreglan con esas 5 medidas. Todo lo que había, más allá de la IA y demás, que al final no deja de ser una nueva superficie de exposición, que también hay que proteger y de la que nos tenemos que proteger, los clásicos siguen siendo perfectamente válidos. Por favor, protección del correo, protección de las aplicaciones web, concienciación, doble factor y actualización de sistema. Eso te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Por cierto, Paco, para el año que viene recuérdame que coja un fisio, porque llevo toda la conferencia haciendo así. Y como decíamos, la IA ha llegado para revolucionarlo todo. Lo que estamos viendo desde 2022, que salió ChatGPT hasta hoy, es brutal. Y ahora vamos a entrar en algunas de las cositas, algunas de usos incorrectos, usos correctos, ventajas y desventajas, ¿vale? El primero, mejora de los phishing. Esto no tiene nada que ver con Microsoft, pero ¿alguien nota alguna diferencia? Es que parece un panel de login de Microsoft. Es perfectamente igual. Ya el ojo humano no es capaz de reconocer la diferencia.
nos tenemos que proteger también con las herramientas adecuadas. Este caso es un caso muy particular y me gustaría detenerme aquí un momento porque además, honestamente, yo creo que esto el día de mañana va a salir en los libros de historia. Hubo un desarrollador que creó una solución de agente para instalarlo en Mac Mini, ¿vale? Mac Mini es un pequeño ordenador que hace Mac. Pues bueno, a partir de la gente se hizo muy popular, aquello se extendió, en 2 o 3 días aquello pegó un petardazo impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso no tenía todas las medidas de seguridad adecuadas que tiene que tener. Entonces, la gente era muy sencillo poder introducirte en ese tipo de dispositivo y sacar absolutamente todo lo que había ahí dentro. Pero cuando es todo, tu cuenta de PayPal, cuenta del banco, correo, etcétera, etcétera. Pero no se quedó ahí la cosa, sino que estos cacharros empezaron a hablar entre ellos y han creado su propia red social, su propia religión, su propia moneda. Y esto está pasando a día de hoy, ¿eh? Está pasando a día de hoy. Y aquí no hay nada humano, son todo bots. Por eso, supervisión, intentar no dar acceso total al sistema, las configuraciones, cómo bastionemos este tipo de productos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y si puede ser modelos en local y si son SaaS, también protegerlos correctamente. Y ahora mi compañero Iván también va a decir algunos de los casos que hemos visto incorrectos y que estamos viendo actualmente. Muchas gracias, Alejandro. Pues como mi compañero ha dicho antes, es un placer estar aquí. Y yo voy a intentar dar una visión general de los distintos casos maliciosos de uso de IA para que veamos que no solamente con tecnología y con palabras que Paco nos quería que dijera, NDR, EDR, este tipo de cosas, no se puede solamente con eso impedir este tipo de ataques, sino que también tenemos que utilizar nuestro criterio humano. En este caso estamos hablando de deepfake, que se habla mucho en otras ponencias de lo que es un deepfake, donde un atacante se hace pasar por un CEO y intenta extorsionar, engañar a un directivo. Pero ese directivo utiliza su ingenio humano para decir, bueno, podría ser que no fuera, que realmente es su voz. Pero, ¿y si no lo es? Porque estamos viendo casos en los que la voz se puede clonar perfectamente, imperceptiblemente. Y este directivo dijo, bueno, voy a preguntarle algo que solamente sabe él. Y eso fue la manera en la que pudo destapar el ataque. ¿Vale? Es una manera sencilla, no hay EDR, no hay NDR, no hay alta tecnología, que es muy útil, pero esto también lo es, ¿vale? El espíritu crítico humano, ¿vale? Aquí ahora mi compañero va a dar un ejemplo de cómo hemos clonado una voz. Me encanta estar con vosotros en el segundo Congreso de Concienciación en Ciberseguridad FE Campo de Gibraltar. Espero que nos veamos de nuevo y que os guste nuestra presentación. Deseo deciros además que Iván, después del Congreso, invitará a Ale a una comida, que se lo ha ganado. Obviamente esto es falso, porque yo nunca invitaría a una comida, ¿vale? Pero es una voz sintética, totalmente sintética. No hemos clonado nuestras voces por motivos legales, ¿vale? Pero podría haber sido la voz de Ale o podría haber sido la mía perfectamente, ¿vale? Esto es otro caso que se está dando mucho, que es la generación de malware, ¿vale? La IA ha venido a democratizar el conocimiento, a democratizar las capacidades. Se están viendo cómo a través de IA se pueden crear frames, se pueden crear herramientas que se alimentan de datos de la dark web para generar malware, que si no lo sabéis es un software de código malicioso, software que se dedica a hacer cosas que no son legales, ¿vale? En perjuicio de otro y en beneficio del atacante, sin conocimiento ninguno. Y malware que es muy sofisticado. Aquí también algo que se está viendo mucho, que es las inyecciones. Hablábamos antes en otras ponencias de los prompts, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos ChatGPT, Gemini, este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Vamos a buscar información que no siempre tiene que ser información positiva, puede ser información negativa.
Pero estas herramientas tienen que estar preparadas, su código tiene que estar preparado para evitar que tú puedas obtener información que pueda perjudicar a terceros, incluso a ti mismo. Pero a través del prompt podemos ver cómo, o a través de técnicas de reflexión, o lo más común que se está viendo, que es técnica de dar contexto lícito, algo que no nos debería dar, nos lo termina dando. Como por ejemplo, en el caso este que hablamos de cómo hacer un cóctel molotov, si tú le dices directamente quiero hacer un cóctel molotov, pues cómo lo debería hacer, pues te dice que no te puede proveer esa información porque es ilegal, ¿vale? Pero si tú le vuelves a preguntar y le dices, mira, yo estoy escribiendo un libro, soy profesor, tengo que dar una clase, necesito que me digas un poco más de información sobre esto para ayudarme a dar esa clase, ¿no? Pues te termina dando la información. Y te termina dando toda la información, cómo se hace, ingredientes, todo. Eso lo podemos extender a otros muchísimos casos. En el caso que nos ocupa ahora, vamos a hablar un poco de lo que son los usos incorrectos. Porque no todo es hacer mal por hacer mal. Está también esto. Cuando queremos hacer algo bueno, queremos conseguir una información, pero lo hacemos de manera sin conocimiento, sin control, sin tener los ámbitos y lo que ha comentado Ale antes en cuenta, y sin supervisión humana, sin ese espíritu crítico, ¿vale? En este caso, Deloitte se ve obligado a reembolsar al gobierno de Australia tras entregar un informe con IA plagado de errores, ¿vale? Alguien creyó que era buena idea hacer un informe que se le contrató para eso a Deloitte con la IA. Lo hizo la IA, se lo entregó y sin revisar lo entregó al cliente. El cliente, cuando fue a revisarlo, empezó a ver montones de errores y indagando se dieron cuenta de que estaba hecho con IA. El problema no es que se hizo con IA. El problema es que no hubo supervisión humana, ninguna. Es que no hay espíritu crítico. Estamos dejando todo el poder en la tecnología y es importante que sepamos que nosotros somos parte muy importante de eso. Bueno, esto es otro caso que se está dando aquí en España también, que no es que esto esté en todo el mundo, no pensemos que como Australia eso está en las antípodas, esto no nos afecta, ¿vale? Donde la gente en el sector público está metiendo datos a mansalva, o sea, a cascoporro, en herramientas como ChatGPT, sin tener en cuenta si esos datos, ¿para qué se están utilizando? Cuando además podemos estar contraviniendo leyes como la RGPD, podemos estar dando datos de ciudadanos sin ningún tipo de control y podemos estar cometiendo un delito, de hecho. Ahora mi compañero va a hablar de un caso donde también no es un mal uso, no es un uso malicioso, pero es como se le ven estas costuras a la tecnología sin el control humano. Yo creo, sí, efectivamente, Iván, yo creo que todos aquí, bueno, o por lo menos seguro que los que nos dedicamos a esto conocemos a Bernardo Quintero, ¿no? Un ilustre, sin duda alguna, aquí en Málaga. Totalmente, uno de los fundadores de Hispasec, correcto. Creo que salió el año pasado ya del Consejo o algo así, pero vamos, sigue muy ligado a Hispasec, efectivamente. Claro, vale. Pues. Claro. Efectivamente. Gracias, Concepción, por la aclaración. Genial. Pues bueno, Bernardo aquí lo que ha hecho ha sido crear una solución, básicamente ha sido crear una web únicamente con bots, con agentes de inteligencia artificial, donde cada bot está especializado en una serie de tareas. Desarrollo, infraestructura, incluso ciberseguridad. Les ha dado las llaves en un entorno controlado donde les ha dicho yo quiero esto y esto. Y esta web está viva, es decir, podéis tratar de navegar a málaga.is y la web lo que te da información acerca de qué visitar, qué ver, porque él la crea para la gente que va a llegar a Google extranjera, fundamentalmente, ¿no?
¿Qué es lo que está viendo? Y además esto lo cuenta Bernardo muy bien en cada uno de sus posts en LinkedIn. Él está viendo que a pesar de que por dentro lo que es toda la parte de infraestructura, incluso código y el resto de componentes que conforman la web, está todo muy bien hecho. Sin embargo, la IA todavía carece de ciertas capacidades humanas. Es decir, esa capacidad que tiene el ser humano de vislumbrar el dibujo completo y darse cuenta de errores que no son a lo mejor técnicos, todavía la IA no lo tiene, siendo pues, la solución que tiene pues la de Google, con todo el peso y la fuerza que eso tiene por detrás. Y, por ejemplo, en este caso se da cuenta de que hay noticias repetidas de la misma temática, lo cual él como ser humano dice, oye, es que esto no tiene sentido, que me pongas esto y al momento siguiente me pongas esto porque me estás poniendo lo mismo. Entonces, es un buen uso a la hora de investigar cómo nos puede ayudar este tipo de tecnología, ¿no? Y mi compañero Iván va a decir algunos de los beneficios que nos da también, porque ya si nos atacan con IA, tenemos que saber usarla y demás, pues también tenemos que utilizar este tipo de herramientas para defendernos. Efectivamente, hemos hablado antes de que el espíritu crítico humano es fundamental para poder defendernos y para poder utilizar la IA con seguridad, pero obviamente la tecnología también, ¿vale? Entonces, en el puerto de Algeciras nosotros estamos liderando un par de proyectos que lo voy a nombrar aquí como casos de uso de éxito para la implementación de IA. El primero es totalmente enfocado a la ciberseguridad, porque como estamos hablando, se crea malware y se automatizan de manera relámpago los ataques, ¿vale? Y aunque penséis que no, Ali y yo dormimos, tenemos la manía de dormir, ¿verdad? Y tener vacaciones de vez en cuando. La costumbre de ser humano. Exacto, de vez en cuando nos vamos de vacaciones. Y necesitamos tener esa potencia para defendernos también de esos nuevos ataques. En este caso, esta herramienta se llama Darktrace y es un NDR, se trata de una herramienta que lo que hace es monitorizar patrones, sacar patrones del tráfico de la red, ¿vale? Para detectar anomalías en el comportamiento de los dispositivos que están conectados a esa red y en el tráfico que generan, ¿vale? Y correlarlas, ¿vale? Aquí vemos algunos datos de las investigaciones que es capaz de hacer la herramienta en comparación con un humano, ¿vale? Y lo que tarda en detectar un incidente, ¿vale? Eso para un humano, pues, bueno, necesitarías un equipo enorme y además no tiene la rapidez de acción, porque al final en un incidente lo básico, lo han dicho antes también en alguna ponencia, ¿no? No pienses que no te van a entrar, porque te van a entrar. O sea, te van a atacar. O sea, aquí lo importante es el tiempo. Es el tiempo en el que, desde que te atacan hasta el impacto. Y ahí ganar tiempo es fundamental. Esta herramienta tiene una ventaja que para mí personalmente es una cosa que de las que más me gusta de la herramienta, que además de hacer esa detección y hacerte el trabajo de cocinarte lo que es la brecha, es que responde en tiempo real. Y responde en tiempo real y encima no lo hace sin hacer cambios en la infraestructura activa. Porque puede cometer errores como los humanos, puede equivocarse, puede haber falsos positivos. Un falso positivo en una infraestructura como en el puerto de Algeciras, que es infraestructura crítica, compleja, y que haga una acción que corte, impida la producción, pues es bastante catastrófico, ¿vale? En este caso, esta herramienta no lo hace. Esta herramienta lo hace de manera muy sutil y quirúrgica. Y con un solo botón, si a ti te notifica y ves que no es algo real, puedes liberarlo. Un solo botón. No tienes que hacer nada más, ¿vale? Después hay otro caso que estamos ahora liderando, ahora mismo está en desarrollo, es un agente de IA, que en este caso no está ligado a la ciberseguridad, sino está ligado a la producción, ¿vale? Tenemos un caso concreto, un caso de uso, donde la gente de mi equipo, los operadores de comunicaciones, tienen que apoyar a otros técnicos de campo que trabajan en el puerto, en determinados momentos para asistirlos en determinados problemas con elementos de IoT. ¿Qué es lo que pasa? Estos operadores tienen otras tareas y no pueden atender en tiempo real, a veces sí, a veces no, pero casi nunca, al técnico de campo. Y este técnico de campo realmente tenéis que pensar que está subido en un camión, que está en una cámara, que está en un atril y tiene que cambiarlo en ese momento. No puede esperar media hora que el operador de comunicaciones lo atienda. Bueno, pues en este caso nosotros estamos diseñando un agente de IA que
se comporte como un operador de comunicación sintético, de manera que atienda en tiempo real, a través de comandos de voz, a ese técnico de campo. Y a través de ciertos guardrails, que es muy importante que los tenga, controlamos lo que la gente puede hacer y no puede hacer, ¿vale? Porque tampoco puedes dejarlo que haga lo que quiera, porque algún día se puede equivocar, igual con un humano. Después, esto tiene muchas aplicaciones y lo puedes extrapolar a muchísimos campos, ¿vale? Temas de económico, temas de prensa, esto es muy expansible. Ahora mi compañero Alejandro va a hablar de un tema en el que es especialista, que es la parte de la privacidad y que creo que es fundamental en esta tecnología. Bueno, yo creo que esto, además ya se ha mencionado en las ponencias, precisamente nos han hecho una pequeña demostración, pero sí que es cierto de que, bueno, es lo que este tipo de fabricantes nos dicen, ¿no? Muy importante porque, bueno, ellos utilizan ciertos datos, y además se ha dicho a lo largo de todo el congreso, ¿no?, para entrenar a los modelos de inteligencia artificial, ¿no?, los LLM o los grandes modelos de lenguaje, como se conoce, ¿no? Entonces, muchos de ellos dan la opción de que esos datos que se van a utilizar para entrenamiento no sean los tuyos. Otra cosa es que se cumpla o no se cumpla, como hemos visto anteriormente, ¿no? Pero al menos si tenemos la opción de decirle, oye, mira, no utilices mis datos para entrenar tus futuros modelos, creo que es importante aprovecharla. Después también es importante ver que, o al menos que lo digan ellos en texto, el tema del cumplimiento normativo, sobre todo con respecto al tema de la Ley de Protección de Datos, ¿no?, y la gobernanza digital, que al final es lo que a nosotros nos aporta, ¿no? Entonces, si podemos utilizar herramientas que cumplan con ese tipo de normativa, además de que, bueno, pues no utilicen nuestra información para entrenar futuros modelos, sobre todo si es información que para nosotros sea algo más sensible, pues, por ejemplo, fotos de tus hijos o cualquier tipo de información, no, usuario y contraseña, no, por favor, ese tipo de cosas, pues mejor evitarlo, ¿no? Y esto, bueno, te lo puedes creer o no, es mejor no creérselo, pero por eso no meterlo de información sensible, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Un ejemplo que tenemos aquí puesto es, dentro de ChatGPT, en las opciones de privacidad, te da la opción de decir, oye, mira, ¿mejorar el modelo para todos? No quiero mejorar el modelo para todos. Y también tienes la opción de borrar todos los chats. Si por lo que sea un día te sientes incómodo, pues al menos tienes esas opciones, que como decimos, se cumplirán o no, pero que se sepa que está ahí, ¿no? Más allá de eso, y esta es otra de las transparencias con la que me gustaría que os quedarais, ¿vale? Y ahora te dejo a ti terminar, Iván. Hay que tener en cuenta una serie de cosas. 3 factores a la hora de usar este tipo de tecnología. Si el lenguaje es capaz de acceder a información sensible, si puede acceder a contenido no confiable y si puede navegar por Internet. Si se cumplen esos 3 factores, cuidado con lo que hacéis con ese tipo de tecnología, ¿vale? ¿Cómo la protegemos? Intentar usar modelos en local. Por ejemplo, Microsoft, bueno, nos ha presentado que ya están sacando ese tipo de chips para poder utilizar modelos en local. Clasificación de la información. Decir, no hace falta que sea nada especialmente complejo, sino decir qué subo y qué no subo, qué es importante para mí y yo quiero tener bien guardado y qué no, ¿vale? Políticas de protección de información. ¿Qué puedo hacer con esa información? Lo mismo, es decir, yo esto de aquí no quiero que salga de aquí. Ya está, no hace falta la Biblia en verso. Supervisión humana, lo que ya se viene diciendo en todo el Congreso. No nos creamos a pie juntillas lo que te dicen después de un prompt, porque eso puede no tener información veraz, porque los modelos alucinan. Cada vez se están refinando más, es cierto, pero aún así es bueno que el ser humano esté todavía detrás diciendo esto se puede y esto no, ¿vale? Concienciación. Igual, valía para antes, sigue valiendo ahora y va a seguir valiendo en el futuro, porque lo que todavía esos modelos no son capaces de conseguir es lo que nos hace más humanos, ¿vale? Y recordarlo, también se ha dicho, si algo es gratis es que el producto eres tú. Y para terminar, mi compañero Iván va a decir una reflexión, ¿no? Sí, a mí me gustaría que os quedarais con una idea principal, ¿vale?, que engloba toda la presentación que hemos hecho. Es que la técnica siempre ha aportado capacidades al ser humano
para poder conseguir objetivos que han sido beneficiosos y en otros casos ha sido terrible, ¿vale? Hemos tenido la revolución textil, revolución industrial, la bomba atómica, ¿vale? Y ahora viene la IA. La IA es algo que es embrionario. O sea, hace 3 años, 4 años, la IA era algo que era ciencia ficción. Pero esto nos está barriendo, esto es otra revolución. Esto es otra revolución. Pero como todas las técnicas, ¿vale? Se pueden usar para el bien y para el mal. La técnica no es mala intrínsecamente. Somos nosotros los que tenemos que ser capaces de aportarle la humanidad para usarla para el bien o para el mal. Yo creo que esta técnica en concreto, esta revolución, es especial porque ha venido, como he dicho antes, a democratizar el conocimiento. Ya no esa capacidad, ese superpoder que te daba el conocimiento para poder alcanzar ciertos objetivos, ya no es tan así. O sea, cualquiera hoy en día, sin conocimientos específicos de informática o seguridad, puede crear malware y puede lanzar un ataque y puede automatizar y puede hacer hacking ético, ¿vale? Pero lo importante es que no es que seamos Spider-Man, no es que tengamos ese superpoder. Lo importante es lo que decía el tío Ben, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y por lo tanto, por favor, utilicemos la tecnología con responsabilidad. No compartamos información sin tener que compartirla. No nos creamos todo. Intentemos ser críticos. Cuando veamos información, seamos críticos, contrastémosla. Veamos si eso es veraz, si no lo es. Y entonces, si la tenemos compartida, compartamos. Pero pongámosle humanidad y seamos responsables. Muchas gracias. Nos hemos portado bien, ha sido cortito, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, no? Clavado. No te clavado, macho, clavado. Vamos, es que no puede ser. Voy a hacer una pregunta un poco toca que me han hecho. Venga. Y yo la tengo que decir porque como soy de casa, la tengo que hacer. Sin porque problema. Si no la hago, la pregunta la podéis responder como queráis. A ver, ¿puede un fallo de una empresa pequeña que esté dentro del arco del sector portuario comprometer toda la seguridad de un puerto? Totalmente. Totalmente. ¿Es fácil la pregunta? Sí. Totalmente. La cadena de suministro, se ha dicho antes de la ponencia, es uno de los principales vectores de entrada en grandes corporaciones. Por eso no solamente el NS, se ha dicho antes, el NS no se exige solamente a las corporaciones públicas, se exige a las corporaciones que trabajan con las corporaciones públicas, las organizaciones públicas. Por eso mismo, porque el eslabón más débil es al final el que se utiliza para comprometer toda la cadena. La pecera que decías. Correcto. Totalmente. Bueno, os voy a dar el regalito. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. No te queden los dos. Uno para cada uno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mientras se quita los micrófonos.